trayectoria de Defenda, me gustaría haceros un breve resumen de cuándo nacimos, cuál ha sido nuestra trayectoria, qué es lo que hemos hecho, por qué hemos nacido. Os explico. Defenda nace en plena pandemia, todos confinados, nace un 11 de abril del 2020. Y el motivo por el cual nace, precisamente, uno de los motivos más importantes y principal por el que nace es el problema que nos encontramos ahora, el tema de la mutualidad. ¿Por qué nacimos? Porque nos damos cuenta que cuando llega la pandemia nos dejan abandonados a nuestra suerte, tanto por parte de la mutualidad como del gobierno, porque aunque nos declaran esenciales, pues resulta que no se nos da ningún tipo de ayuda, ni por parte de las mutuas ni por parte del gobierno. Y entonces esa es nuestra primera reivindicación, ¿no? Ese abandono. Y desde el momento cero en que nosotros nos empezamos a reunir con todos los partidos políticos, llevamos sobre la mesa la reivindicación del tema pasarela mutua. Mutua reta. Con todos los políticos con los que nos reunimos desde nuestro nacimiento, el tema pasarela mutua reta ha sido una constante en nuestras reivindicaciones desde el 2020. Os he hecho un breve resumen de nuestra trayectoria y, bueno, con imágenes aquí os la dejo. Esta fue la primera reunión que hicimos, el 12 de mayo. Al principio, lógicamente, todas las reuniones eran a través de las pantallas, con Edmundo Valls. La siguiente la tuvimos con la primera asociación que tuvimos contacto fue he puesto 2023, pero es 2020, con Altodo. Empiezan a hablar igual, esto está mal, es 2020, 2022. Empiezan a hablar de nosotros. En mayo del 2020 nos reunimos con el decano de León. El 29 de mayo tuvimos una reunión con el diputado del PSOE, Francisco Aranda. El 16 de junio nos reunimos con Victoria Ortega, la presidenta del Consejo General de la Abogacía. La siguiente, bueno, pues fue cuando acompañamos a nuestro compañero Lara el 4 de diciembre del 21 en la concentración de Madrid para apoyar a Lara. Salimos en Legales en las Ondas, en esa fecha. Nos reunimos también con 18 de mayo con la diputada de RC, Carolina Telechea. También nos reunimos con Jaume Asens de Unidas Podemos el 17 de mayo del 22, con el diputado Eduardo Ruiz y Patricia de las Heras de Vox. El anterior que le he pasado muy rápido, este era con Miquel Egarda del PNV en mayo del 22, con el que ya le he dicho antes de Patricia de las Heras y Eduardo Ruiz. Nos volvemos a reunir ya en persona con Francisco Aranda en junio del 2022. Y aquí es donde empieza, este es el inicio de la plataforma. La plataforma, su inicio fue efectivamente en esta reunión, el 17 de junio del 22, donde Defenda se reúne con otras asociaciones andaluzas en el Parlamento andaluz. Este es como la semilla, ¿no?, de la plataforma, y ya todas las reuniones que ya se han hecho a partir de esa fecha han sido con la plataforma, con Salomé Pradas, Fernando de Rosa, con Luis Santamaría del PP. Aquí estamos con Javier Smith de Vox, y aquí ya llega la organización de la concentración junto con la plataforma. Y este es el gran día, ¿no?, del 27A, que es también donde pues muchos despertamos, ¿no?
de todo esto, la alegría, pues eso, el querer solucionar todo este tipo de problemas. Y bueno, pues he querido hacer este breve resumen, ¿no?, de nuestra trayectoria, pues para que veáis que pues desde los inicios nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios y sobre la mesa siempre hemos dejado la problemática que había con la mutualidad, que era un tema que nos preocupaba mucho porque no podía ser que lógicamente la gente en ese momento se dio cuenta de que muchos se querían pasar al RETA porque las condiciones que había o las prestaciones que había de la mutua, que daba la mutua, pues no eran suficientes y se querían pasar. Y entonces ahí es cuando vemos el problema de que Mutua no deja rescatar el dinero y tendrías que empezar de cero en RETA. Entonces por eso llevamos trabajando desde el 2020 en conseguir esa pasarela Mutua RETA. Y bueno, primero voy a dar paso a los ponentes y bueno, ya iré diciendo también las opciones que hay, dónde estamos trabajando y hacia dónde vamos, ¿vale? No me quiero extender más, por eso voy a presentar a los ponentes de hoy, que va a ser José Antonio López Martínez, y en una última intervención le va a acompañar Mercedes Quintanar Garrigos. José Antonio López Martínez es compañero, es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante en 1995. Tiene un largo currículum, pero como ya hemos empezado un poco tarde, lo voy a resumir, que tiene magíster universitario en marcas, diseños, patentes y derechos de autor y sociedad de la información, abogado en ejercicio desde 1995, está seleccionado como especialista en materia de derecho mercantil por parte del portal jurídico UNAES, tiene formación específica en materia financiera y de seguros, ICEA grado 1 y 2, así como interna en una multinacional de intermediación financiera. Perdóname, José Antonio, que te lo resuma porque ya digo, son 2 folios más, pero es que si no, no empezamos. Y lo interesante es la ponencia de hoy y la problemática que tenemos con la mutualidad de la abogacía. Así que sin más dilación, José Antonio, te voy a dar paso y nada, todo tuyo. Lo que os he dicho, las preguntas, por favor, las vais haciendo por el chat y se las vamos trasladando a última hora a los ponentes. Cuando quieras, reactivas el audio. Perdonad, Amparo. Venga, gracias. Bueno, gracias a todos por asistir. Lo primero que quiero confirmar es que se me escuche bien. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues bienvenidos, compañeros. Yo también Mercedes, somos mutualistas, estamos afectados por esto. Y bueno, pues a raíz de leer unos 2000 WhatsApps diarios, pues la verdad es que uno puede acabar haciendo el que creo que es el primer resumen de toda la problemática que se ha hecho y que vamos a ver a continuación. Como vamos muy mal de tiempo, paso directamente. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale. Muy bien. El título largo de esta presentación es ¿qué está pasando con la mutualidad y soluciones financieras a largo plazo? Con lo cual, como el plazo para comentarlo se nos está quedando corto, pasamos ya al resumen de la ponencia, de lo que vamos a ver. Alguna modificación he introducido a última hora, pero básicamente va a haber 2 bloques. En uno vamos a hablar de la problemática que hay y de la cuestión de la alternatividad, RETA mutualidad, y después vamos a ver qué posibles soluciones tienen los compañeros, que van a variar mucho
en función de edad, en función de situación financiera, en función de los factores particulares de cada uno. Sin más dilación, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es hablar de la propia mutualidad. Es nuestra mutualidad. Todos estábamos muy contentos con ella y en principio la tenemos que cuidar, pero bueno, se está viendo que las mutualidades cada vez son un anacronismo histórico cada vez más, llamémosle, desfasado. Y no hablo solo de la mutualidad de la abogacía. La mayoría de ellas en un determinado momento se integraron en Seguridad Social y las pocas que han quedado, pues ya veis en la situación que estamos. Concretamente la nuestra era el modelo de mutualidad profesional fuerte, potente y que en principio se preocupa de la salud financiera y de las contingencias que puedan aquejar a sus mutualistas. De hecho, en sus estatutos todavía se considera asociación sin ánimo de lucro. Esto está muy discutido ahora mismo en los foros donde estamos debatiendo los compañeros, si eso se ha mantenido o no. Lo que sí es cierto, y la base sobre la que tenemos que partir, es que la mutualidad de la abogacía siempre ha cumplido la legislación vigente, al menos de manera formal. Todos hemos recibido cada año los emails convocando a las reuniones previas, a la asamblea anual de la mutualidad. La verdad es que no hemos sido muy diligentes en querer los mutualistas tomar participación activa en esas asambleas y bueno, pues la mutualidad en principio ha llevado un camino perfectamente legal mientras no se demuestre lo contrario y incluso democrático, dicen muchos de los participantes en el foro. Pero a eso, que es así, hay que añadir la evolución que ha tenido en los últimos años. Aquí pues se ha encontrado mucho compañero una sorpresa desde el punto de vista de su previsión para sobre todo la jubilación, pero también las prestaciones relacionadas con la salud, y que en un determinado momento pues ha visto que no era lo que creía, que no era lo que esperaba. Y aquí cada uno iba llevando su cruz hasta que aparecieron las redes sociales con su poder multiplicador, esta plataforma J2, la labor de asociaciones como Defenda, y bueno, pues en los últimos años se ha visto y se ha organizado todo este revuelo ya de una manera más global, porque ya se ha visto que no han sido casos individuales de compañeros que no hayan hecho bien su previsión, sino que de manera general los mutualistas no están satisfechos, muchísimos de ellos, con las prestaciones que les da su mutualidad. Sobre todo tenemos el problema básicamente centrado en el plan universal, que es el plan alternativo a la seguridad social, con el que los que nos colegiamos antes de octubre de 1995 tuvimos necesariamente que adherirnos y que después en diversos años y con diversas modificaciones de su legislación y de su normativa del propio plan ha ido variando, pero los que entramos antes de octubre del 95 a la mutualidad, pues era obligatorio y bueno, pues si no hemos hecho nada, hemos seguido pagando lo que la mutualidad nos ha dicho porque estábamos obligados a ello. Es decir, la alternatividad, ¿qué significa? Significa que o bien estamos en mutualidad o bien estamos en autónomos, en la seguridad social. O una cosa o la otra, pero una de las dos. Es decir, el gran problema que está encontrando ahora todos los compañeros que quieren movilizar su dinero del plan universal para, por ejemplo, tener un mejor rendimiento en el campo privado, es que no pueden. O se está en mutualidad o se está en el RETA. Y luego, claro, cada uno puede complementar ese ahorro para la jubilación y esas prestaciones que nos da la mutualidad o que nos da el régimen de autónomos
lo puede complementar como crea oportuno, pero en una de las dos hay que estar. Luego, con el tiempo, se han ido abriendo distintos planes privados en la mutualidad de la abogacía, tipo PIAs, otros tipos de ahorro, complementarios al plan universal, que no son alternativos. Esto significa que los puedes tener o no los puedes tener, pero no te eximen de estar en el plan profesional o universal o de estar alternativamente en el régimen de autónomos. Y estos planes, todos, tienen el problema de que están basados en renta fija. La renta fija, que no hay que confundir con renta garantizada, no está garantizada, simplemente es fija y da poco interés. No es la figura de inversión más adecuada para hacer una previsión a largo plazo, porque el interés viene fijado con antelación, al corto plazo es más segura porque tienes ya establecida tu rentabilidad, solo al corto plazo, y por tanto no se obtienen unos rendimientos buenos, y esto se traslada a todo lo que ha hecho la mutualidad, las inversiones en inmuebles, las inversiones en renta fija, bonos, acciones, en fin, iremos viendo alguna cosa conforme avance la presentación, pero esto tiene de entrada el problema de que para un ahorro a largo plazo ya prácticamente te asegura que vas a tener un interés muy bajo. Tenemos esos inmuebles, la mutualidad ha sido muy activa en la adquisición y en la puesta en el mercado, normalmente en la modalidad de alquiler de diversos inmuebles, que al parecer han sido inversiones buenas, les ha funcionado bien. Pero luego han sucedido cosas realmente muy raras. Una de las más populares, nunca mejor dicho, es la inversión que hizo nuestra mutualidad un par de meses antes de que quebrara el Banco Popular y fue adquirido por €1 por el Banco de Santander, en acciones que se perdieron, lógicamente, adquirieron inmediatamente el valor cero. Esta circunstancia, que supuso unos 50 y bastantes millones de euros de pérdida, bueno, pues se recurrió a los tribunales, no está muy claro si se perdió definitivamente, parece que se perdió al menos en una primera instancia, no sé hasta qué punto siguen apelando, pero desde luego eso no se ha reintegrado, y además luego se declaró eso de manera incorrecta en principio como pérdida en los ejercicios fiscales siguientes, y a eso hubo que añadir otra pérdida añadida de casi 20 millones de euros, si no estoy equivocado, de sanción por parte de la agencia tributaria, que también perdimos, pero que eso sí, al parecer se ha ganado el pleito y eso sí parece ser que se han reintegrado. Los compañeros en las redes sociales dicen, es que esto ya no es una mutualidad, es una aseguradora. Pues la verdad es que se ha ido asemejando cada vez más en su comportamiento al de una aseguradora y cada vez menos a una mutualidad como se entendían las mutualidades principalmente en los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, no ha perdido su estatus ni de mutualidad ni de alternatividad a lo que es el régimen de autónomos en la seguridad social. Es decir, que se está viendo como una disociación entre su normativa, sus estatutos, el espíritu con el que se supone que nos va a cuidar nuestra mutualidad y lo que después los compañeros están viendo que es su comportamiento en el mercado. Y es que su comportamiento en el mercado se asemeja, dicen la mayoría de los compañeros, cada vez más al de una aseguradora pura y dura. No se sienten muchos compañeros bien tratados por la mutualidad. Y además estamos viendo que no solamente con la jubilación, sino con otras prestaciones, la mutualidad de la abogacía no está cumpliendo, a decir de muchos, su función como protectora de sus mutualistas, sino que muy al contrario, las prestaciones se está viendo y se está debatiendo que pueden ser muy deficientes, mucho peores de lo que todos pensábamos. Y pasando de diapositiva, vamos a hablar de la asamblea del día 17 de junio. La asamblea de la mutualidad del día 17 de junio va a debatir algunos puntos importantes para nuestro futuro como mutualistas.
Históricamente las asambleas, algunos compañeros las han calificado de muy a la búlgara, donde llegan siempre representantes básicamente de los colegios y de los que han designado los colegios, y todo se aprueba y se debate en muy poquito tiempo. Esto es lo que han dicho en redes los que han podido asistir a esas asambleas. Yo no he asistido nunca, no lo conozco de manera directa, pero esto es lo que se ha dicho. En esas asambleas se han ido produciendo cambios sucesivos del estatuto de la mutualidad y de sus planes. Y esos cambios son los que, según se está debatiendo en el movimiento J2 y en redes sociales, están llevando a que cada vez más, por mucho que se aporte, sobre todo al plan universal, el rendimiento que se obtenga no está acompasado con la aportación que se hace, incluso con los excesos de aportación. ¿Qué se dice? Pues se dice que viene de la Dirección General de Seguros, que ya no se podía mantener el reparto, que había que pasar a capitalización, pero que luego ha cambiado la pirámide poblacional, de eso se hablará Mercedes después. Es decir, que ya no se puede sostener tampoco la capitalización como se hizo en un primer momento, que ha habido que volver a cambiarlo. A esto se ha encontrado documentación donde la mutualidad te aseguraba que eso no iba a suceder, pero ha sucedido. Y lo cierto y verdad es que hay muchos testimonios de compañeros que testimonian que su previsión de prestación para su jubilación cada vez es más pequeña, a pesar de los esfuerzos que hacen para aportar. En esta asamblea del 17, que parece que va a tener una protesta en la puerta, el orden del día es bastante extenso, os habrán informado vuestros colegios, pero básicamente hay dos temas candentes, dos temas que a los mutualistas nos preocupan especialmente sobre los demás. Uno es la cuestión del cese de actividad. La propuesta es que a cada mutualista del plan universal se le detraigan 8 euros mensuales que van a ir a un fondo aparte con el que se va a constituir una prestación de cese de actividad para los compañeros que les vayan mal las cosas y tengan que cesar en su ejercicio profesional. El problema que se está viendo es que la prestación, como se está también viendo en otras prestaciones de la mutualidad, pues cada vez se parece menos a la del régimen de autónomos. En el caso nuestro, la propuesta es que ese cese de actividad lo cobren nada más que aquellos compañeros que hayan visto disminuidos sus ingresos en determinado porcentaje, hasta aquí como en el RETA, pero además te tiene que haber declarado concursado un juez de lo mercantil y que ese concurso, por supuesto, no sea culpable, además de otras restricciones, con lo cual los compañeros lo que piensan es que van a detraer esos 8 euros que no van a servirnos para alcanzar ningún tipo de rentabilidad, y realmente esta prestación la van a cobrar muy pocos mutualistas. Y esa es una de las polémicas de la Asamblea del 17. La otra polémica más importante son las cuotas que nos van a cobrar y que ahora, por la última modificación del régimen de autónomos, sabéis que ya no van a ser fijas, van a ser variables en función de ingresos, y que, bueno, pues como dice ahí la diapositiva, es como en el RETA, pero es distinto del RETA. En el RETA cada 2 meses tú puedes ir ajustando tu base de cotización, pero la mutualidad lo que ha dicho, lo que propone para esa asamblea es que, bueno, pues solo puedas cambiar 2 veces al año y nunca para disminuir. Simplemente vas a poder cambiar para aumentar tu contribución a la mutualidad. Y eso se pretende justificar, lo ha dicho en varias ocasiones la mutualidad, porque como estamos muy quejándonos de nuestras prestaciones de jubilación, pues así, si no podemos bajarlas y solo podemos subirlas, pues las tendremos mejores. Y esto, pues en las redes sociales no está gustando mucho, por no decir nada. ¿Qué pasa con los colegios profesionales? Pues son socios protectores. Si el dato que yo he leído es correcto, aproximadamente el 30% de los votos de las asambleas de la mutualidad
son socios protectores, principalmente decanos, que vienen directamente de los colegios profesionales. Ante toda esta polémica, no se sabe de ninguno que haya dicho esta boca es mía. Sí que están convocando, como se hizo aquí en Alicante, asambleas de mutualistas con representantes de la mutualidad para trasladarles las preguntas, pero bueno, no parece que esté sirviendo para despejar demasiado las dudas. En las asambleas previas de los colegios, pues la verdad es que los mutualistas tradicionalmente no nos hemos presentado, con lo cual pues se habla de que a esas asambleas van los colegios y empleados de los colegios, y realmente nos hemos despreocupado de expresar nuestra opinión ahí, porque todos hemos confiado en nuestra mutualidad y hemos pensado que esta situación que tenemos ahora jamás se iba a producir, pero ahora mismo es lo que hay. Este año sí, por todo lo que ha sucedido, por el movimiento J2, por asociaciones como Defensa, este año sí tenemos asamblearios disidentes, una minoría, no van a poder evitar la aprobación del orden del día. En muchos colegios, como pasó en el nuestro de Alicante, ¿Pasa algo con el audio? A ver, que yo no estoy mirando. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale. ¿Se ha perdido algo de lo que he dicho? Yo no estoy recibiendo audio. ¿Continúo? Mover la cabeza. ¿Sí? Vale. Bueno, decíamos que en la asamblea de este año, en algunos colegios hemos presentado listas alternativas. En el de Alicante se movilizó igual de rápido que nosotros la propia Junta de Gobierno, y presentaron otra con mayoría de compañeros de la Junta que ganaron esa elección. En algunos sitios no la han podido evitar o no han hecho este movimiento, y sí que hay alguna voz del movimiento J2 que va a estar dentro de esa asamblea, además de protestando fuera. Pero ya digo que no va a ser posible con toda seguridad impedir por parte de esos disidentes la aprobación del orden del día. En cuanto al apoyo de los decanos, pues como colegio no se ha dicho nada muy específico sobre esta polémica, pero unos decanos sí han estado apoyando al movimiento, han puesto autobuses, incluso algunos se desplazó a la concentración que hicimos en Madrid, y otros no, otros la han criticado abiertamente al movimiento J2, a las asociaciones que no son el Colegio de Abogados, porque piensan que solo el Colegio de Abogados tiene la representación democrática de los abogados y puede decidir las cuestiones, ¿no? En cuanto al Consejo General de la Abogacía Española, ni está ni se le espera, realmente. ¿Qué es J2? Lo conoceréis probablemente muchos de vosotros. Bueno, al parecer significa jodidos. Y sale a colación a raíz de toda esta cuestión y los testimonios de compañeros que no tienen las prestaciones que creían que iban a tener, y trabaja en enjambre. ¿Eso qué significa? Que cada uno, cada abejita, pues hace lo que puede y luego pone sus obtenciones en común. Por ejemplo, en mi caso, pues como tengo la doble condición de abogado y consultor financiero, pues intento ayudar a los compañeros a planificar sus finanzas, pero ha participado muchísimos compañeros, y es espectacular el apoyo que se está dando de unos a otros para buscar documentos antiguos, para proponer actuaciones, para apoyar a las asociaciones y a la plataforma en sus actividades. Realmente os recomiendo, quien no esté, que participe en esas redes sociales, si está dispuesto a leer miles de WhatsApps cada día. Si no, mejor que no. Las asociaciones están muy activas, Defenda y otras, dentro del movimiento. Ya lo ha dicho Amparo antes, que Defenda es protagonista en el movimiento.
y bueno, pues están también informando de las actuaciones que llevan a cabo con políticos, como ha explicado ella, y en otros ámbitos, con la Seguridad Social, con los decanos. Pues cada asociación está haciendo lo que puede de manera independiente y también colaboran dentro de la plataforma. Hay también un sindicato que recientemente se ha salido de la plataforma, que es el sindicato Venia, y este es el único que está constituido como tal sindicato, lo demás son asociaciones. Pero al final lo mejor de todo esto es que somos compañeros y nos ayudamos. Y cada uno aporta lo que puede a este movimiento y hay muchísima solidaridad. Y esto es lo que nos está permitiendo, sin tener medios más allá cada uno de sus pequeños despachos, pues avanzar en todas estas cuestiones. Y os aseguro que se ha avanzado muchísimo. Y se están organizando protestas, muchas veces en relación y en coordinación con las protestas por el tema del turno de oficio, que también es un tema importantísimo y que, bueno, pues está funcionando un poco a la limón de la cuestión de la mutualidad en redes sociales. Todo esto... Amparo, que me corrija si alguna cosa no es así o la ve de otra manera, pero... No, perdona, solo quiero hacer una puntualización, José Antonio, que aquí, como tú bien has dicho ahora y has hablado del enjambre, ¿no? Y de las redes y de todo lo que se cuece en redes, yo quiero resaltar y poner el énfasis en el tema de que la unión es importantísima, pero también es muy importante que haya un orden y que se sepa dónde vamos, poner un foco. Por eso de ahí mi especial hincapié, ¿no? En la importancia de ir de la mano de alguien. Quiero decir, llámese asociaciones, llámese el sindicato, llámese alguien constituido y con una organización, de una forma organizada, pues que vaya haciendo pues todo lo que estamos construyendo, porque claro, cuando se llega al 27A y se llega al éxito de esa concentración, que tenemos que decir que el número de asistentes fue como el doble respecto, por ejemplo, del Congreso de la Abogacía de este año, convocado por el CEGAE, que asistieron unas 1.500 personas, y tenemos que ser conscientes que en el 27A fuimos más de 3.000 personas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es fruto de una organización y de muchísimo trabajo, porque la plataforma convocante, que estábamos reunidos, que como has explicado, ¿no? Que está conformada por tantas asociaciones, hubo un trabajo muy duro para poder conseguir eso. O sea, que las cosas no se consiguen, se me ocurre una cosa y vamos, o se me ocurren 1.000, como escuchas en muchos grupos, ¿no? Que hay muchas ideas muy válidas, pero todo eso tiene que estar canalizado por alguien, por una asociación. Por eso yo insisto y animo a que la gente se asocie, más que nada porque ya lo tenemos organizado. O sea, y no es lo mismo ir de la mano de alguien que ir 200.000 compañeros solos, cada uno que se le ocurra una cosa y de forma desorganizada, ¿no? Entonces, esa era la puntualización que quería hacer de la importancia del asociacionismo, ¿no? Que se vive hoy en día, y de lo que se está consiguiendo gracias a este. Completamente de acuerdo, Amparo, y de hecho no son pocas las veces en las que los representantes de las asociaciones y los representantes de Defenda reconducen los debates para que se vaya con un orden y un concierto en el avance de los logros. Y Claro, entre porque sí, perdóname que te interrumpa solo un segundo, porque efectivamente todo esto cómo se reconduce, o luego vas a hablar tú de las soluciones, ¿no? Pero nosotros hemos llevado ya bastantes enmiendas al Congreso y al Senado, y muchas de ellas se han aceptado. O sea, que queremos ser partes de ese cambio, ¿no? Y ese cambio en muchas ocasiones solo se puede conseguir reformando la ley. Y reformando la ley, ahí tenemos que estar las asociaciones para decir y trasladar a los grupos parlamentarios: mire, señores, ahora mismo le pongo el ejemplo que está en
debatiéndose la ley de defensa, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos ser parte activa, ¿no? Y decirle en lo que se falla, en lo que está fallando y en lo que se tiene que reformar. Pues en esto es lo mismo. Una de las soluciones es esa, es llevar esas enmiendas y ser parte activa para hacer esa reforma legislativa, que es donde se puede cambiar las cosas. Efectivamente. Y para el que quiera documentación histórica de la mutualidad y tal, el repositorio que se ha conseguido en redes sociales es sencillamente descomunal. Es brutal la cantidad de documentación que ha aparecido y que, bueno, se puede pedir a los compañeros y está en ebullición continuamente sobre, por ejemplo, contratos antiguos de la mutualidad y cuestiones similares que, bueno, pues se ha conseguido recopilar en función de demandas que se están supuestamente preparando y que en principio es así, para reclamar también judicialmente los derechos de los mutualistas. Pero ese tema de las demandas, con buen criterio, no se ve directamente en los foros y en las redes sociales, porque lógicamente requieren un cierto secreto y también muchísima dirección por parte de las asociaciones. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque el tiempo cada vez nos aprieta más. Y vamos a pasar a hablar de la polémica reta-mutualidad. Ya sabemos que son alternativos, pero ¿en serio son alternativos? Porque lo que al final se está viendo que dice la ley es que tienen que cobrar las mutualidades como mínimo el 80% de lo que paga un afiliado al RETA, al régimen de autónomos, pero luego solo están obligados a dar a ese mutualista el 60% de lo que da el RETA, con lo cual ahí de entrada y desde el punto de vista legal ya tenemos una discriminación hacia los mutualistas. Y bueno, pues la verdad es que vamos a ver que las prestaciones de la mutualidad pues unas veces tienen cierta relación con una alternatividad al RETA y otras veces no. En la cuestión de las incapacidades es especialmente sangrante, porque tú tienes ahí en tus declaraciones trimestrales una partida para incapacidades, que si la quieres buscar encuentras que te está costando un buen dinero, es decir, lo que estamos aportando a la mutualidad no va todo a nuestro fondo, va solo una parte, porque estamos pagando también reaseguros y estamos pagando también gastos y estamos pagando también seguros que muchas veces ni lo sabíamos, que funcionan aparte, como son los de incapacidad, los de ILT, la transitoria, etc. Y hay muchísimas carencias en esas coberturas. De entrada, solo puedes estar enfermo un año. 365 días en mutualidad, no año y medio como es en el régimen de la seguridad social. Y bueno, pues en tratamientos largos, como por desgracia algunos compañeros han tenido en materia de cáncer, pues se queda francamente corto. El tema de la maternidad también ha sido polémica, solo las mujeres mutualistas pueden acceder a esa prestación, tienen que estar en alta como mutualistas. El tema del SIDA, por eso he puesto aquí, acordándome de aquello del SIDA no da, pues si tienes el SIDA no te dan ninguna prestación, está excluida, en RETA no. Una que me parece verdaderamente sangrante para abogados como nosotros, que quién no puede estar sujeto a tener un día una depresión, quién no puede estar sujeto con nuestro estrés a tener un día una ansiedad. Pues compañeros, 2 mesecitos y solo una vez. Es decir, que si tenéis una baja por 2 semanas, pongamos, por una ansiedad, olvidaros, ya no tenéis cubierta ninguna cuestión de psicología o de psiquiatría. Y esto muchos compañeros, yo no lo sabía, muchos compañeros no lo saben. Y me parece verdaderamente, pues que no debería ser así, ¿no? No tenemos subvención en los medicamentos, en el RETA sí se tiene, la tarjeta europea no nos la dan, si estás en el RETA sí que te la dan, la tarjeta sanitaria europea, y algunos compañeros que en toda esta vorágine de prestaciones que luego no son como uno se las espera,
pues han llegado a situaciones, si no de indigencia, sí de necesidad de asistencia social, pues, por ejemplo, si hablamos de las prestaciones de jubilación, donde además en mutualidad son 12 mensualidades, en reta son 14, hay 2 pagas extras, y pues bueno, hay compañeros que se han visto desprovistos de cualquier asistencia, lo han agotado todo con estos límites que a lo mejor no se esperaban y han tenido que acudir. Hay testimonios verdaderamente dantescos y muy dolientes de compañeros que en sus colegios los han mandado a servicios sociales o les están dando una prestación que tienen más o menos escondida, porque otra cosa que se está criticando mucho es por qué los abogados o la abogacía institucional sigue dando la impresión de que los abogados ganan mucho dinero cuando muchísimos abogados están con dificultades para llegar a final de mes, con lo cual estas situaciones se han venido prácticamente ocultando hasta que surgió el movimiento. En cambio, en el régimen de autónomos, pues tú, aunque no tengas derecho a la prestación de jubilación 14 pagas completa, pues tienes el complemento a mínimo si cumple los requisitos, tienes derecho a una prestación no contributiva si no llegas a la cotización completa, y cada modificación que se hace, es verdad que el poder del Estado está detrás y eso cambia mucho las cosas, pues va mejorando esa diferencia que ya es casi abismal entre personas bajo el paraguas de la mutualidad y personas bajo el paraguas del régimen de autónomo. Ahí os decía que el coste de las prestaciones disminuye la rentabilidad, que ya de por sí es baja, y además tener en cuenta eso, que solo una parte de vuestra contribución a la mutualidad va a vuestro fondo, no todo, es más o menos la mitad o un poco más de la mitad. El coste de esas prestaciones que no son buenas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos compañeros, y que los podéis comparar cuando queráis con seguros privados, pues están disminuyendo, además de que no es buena, la disminuyen más la rentabilidad, y tiene buena parte esto de culpa de lo que está sucediendo. Y bueno, pues también hay, es verdad que son pocos, pero hay que decir que también hay defensores de la mutualidad en los grupos, en las redes, que bueno, pues opinan que todo esto está muy bien y lo comparan con otros planes de pensiones, y dicen que los gastos son menores y que la rentabilidad no está tan mal. Bueno, la verdad es que, claro, comparando con planes de pensiones, que todos dan una rentabilidad malísima, pues sí puede ser que la mutualidad esté un poco mejor que esos planes de pensiones, pero luego os hablará Mercedes. Hemos preparado una simulación sobre mi propio caso para no usar datos de nadie, pero veréis cómo a través de la apertura de un ahorro privado a largo plazo, pues las rentabilidades son doble, triple. Y claro, si le das el tiempo suficiente y diversificas lo suficiente, además es muy seguro. Pero realmente la mayoría de los compañeros pues están pensando más desde el punto de vista reta o mutualidad, que desde el punto de vista me voy a solucionar yo la jubilación. Luego hablaremos sobre eso. Bueno, aquí tenemos los 50 años. Esa es mi edad. Y es alrededor de los 50 años donde se está estableciendo por los compañeros más o menos el límite en el cual el que quiera irse a la mutualidad le puede merecer la pena irse a la mutualidad. Yo particularmente, al reta, yo particularmente lo he hecho. Me he dado de alta en el reta porque todavía puedo cotizar los 15 años de cotización mínima para tener derecho a el 50% de la prestación de la base mínima de autónomos. Teniendo en cuenta que son 14 pagas y teniendo en cuenta lo que voy a aportar y lo que voy a obtener, he hecho mis números como lo han hecho otros cientos de compañeros y nos sale mejor que capitalizar en la mutualidad, a lo cual estamos obligados, porque si no, particularmente yo lo haría por mi cuenta, pero como tiene que ser o reta o mutualidad, yo he hecho mis cuentas
y he decidido, otras personas pueden tener otra opinión, yo he decidido que me compensa más pasarme a reta con mis 50 años y hasta 56 lo está haciendo la gente, para luego, en su caso, llegar a un convenio con Seguridad Social y tener el 50% de la prestación de autónomos, porque lo que está bastante claro es que la rentabilidad de esa misma aportación en mutualidad pues no resulta tan rentable, ¿no? Y además, bueno, hay miedo, ¿no? Hay miedo a que si luego se consigue una pasarela a la Seguridad Social, el que ya no esté en el plan universal, pues que no se pueda pasar. Bueno, eso sucederá solo si no se negocia bien esa pasarela. Pero incluso aunque no se negocie bien, pues yo creo que en los tribunales perfectamente se puede ganar, en base al derecho de igualdad, el hecho de que, aunque no se haya tenido en cuenta en esa pasarela, si es que alguna vez existe, pues que los que tenemos ahí paralizado un fondo en la mutualidad que no nos sirve para mucho, lo podamos trasladar, si se abre esa pasarela, a cotizaciones del RETA. ¿Interesa cotizar cuando estás en este horizonte de los 50 años? ¿Interesa cotizar mucho? Ya sabéis que ahora hay que cumplir la ley y la ley dice que según ganes, ¿no? Pero bueno, en función de lo que son los números, ¿interesaría cotizar mucho o solo lo legalmente posible a efectos de cómo se traslada eso a vuestra prestación en autónomos? Pues interesa cotizar lo menos posible, porque el 50% de la prestación mínima de autónomos es muy rentable teniendo en cuenta, bueno, muy rentable, algo rentable teniendo en cuenta las aportaciones que vais a hacer, pero para subir el porcentaje de ese 50% al 50% restante, como cuando os den la prestación de jubilación, considerarán los 25 últimos años de contribución al régimen de autónomos, pues tenéis 10 en blanco, de los cuales podréis quitar 2 porque se van a permitir quitar los 2 que menos te interesen. De hecho, lo va a hacer automáticamente la Seguridad Social. Pero tendréis 8 años en blanco, con lo cual va a ser muy difícil remontar y no conviene, si se puede evitar, pagar más de lo necesario, de lo legalmente imprescindible, a los autónomos, porque sabéis que antes estaba la costumbre de subir la cotización autónoma en los últimos años para así subir la prestación de jubilación. Ahora es al revés. Si no has cotizado lo suficiente en los años anteriores, no te conviene subir artificialmente la contribución a autónomos porque no vas a poder remontar los 25 años. Bueno, y aquí una advertencia. Antonio, pues Antonio, al hilo que lo está diciendo, más que nada para que lo contestes, porque es lo que estás hablando ahora mismo. Me pregunta, ¿cuál sería la cuota de renta durante esos 15 años para cobrar ese 50% como autónomo? Pues esa pregunta es muy buena, pero no la sabe contestar nadie. Es decir, hay unas tablas en función de lo que tú consideres que vas a ganar ese año. Las tablas, en cuanto lo pongáis en Google, las vais a tener, pero va a depender de lo que declaréis que son vuestras expectativas de actividad económica durante el año. Sabéis que hay mucha polémica con eso, sabéis que ha salido tributos diciendo que no, que ya se arreglará el año siguiente para que no le podáis pedir intereses de lo del año anterior. En fin, eso es un tema fiscal muy complejo que tenéis que hablar con vuestros asesores o con un fiscalista, porque si no acabamos la parte que yo me dedico a temas más financieros que fiscales, pero la cuestión no la tienen clara ni los mismos asesores fiscales. Va a haber que esperar a ver cómo funciona el nuevo sistema. Y luego os decía, aviso a navegantes. Mucho ojo con estas siglas, PP, y no me refiero al partido político. Me refiero a planes de pensiones. Que no os cuelen un plan de pensiones a ver si vamos a tener un segundo disgusto, ¿vale? Los planes de pensiones tienen los mismos problemas que se está viendo que tiene la mutualidad, sobre todo si cuando llega la edad de retirarlo, lo retiráis todo, de golpe. Ahí Hacienda se va a llevar un 40, un 50% de todo, hasta de lo que habéis contribuido, ¿de acuerdo? Así que mucho ojo. Si vais a un banco,
es muy posible que os quieran colar un plan de pensiones. Para ellos son geniales porque no los podéis después rescatar, a diferencia de un PIES, como se explicará Mercedes después. No tienen ninguna flexibilidad, a diferencia del PIES, como digo, y además, con ese dinero, pues el banco va a hacer su labor, que es prestarlo. Por eso también os explicará Mercedes que el dinero está mucho más seguro en una aseguradora que no lo presta, sino que lo invierte, que en un banco. Pero es que el banco sí que tiene mucho interés en colaros un plan de pensiones porque el dinero se lo queda asegurado durante décadas para hacer sus negocios y porque además los gastos son mayores. No os van a decir seguramente el hachazo fiscal que os va a venir después, ¿eh? Así que mucho cuidado. De PP, nada, ¿vale? Y no me refiero al partido político. Venga, seguimos. Vale, entonces, vamos a empezar a ver qué soluciones tenemos. No nos vamos a deprimir, vamos a tomar conciencia de la situación y vamos a buscar soluciones. ¿Qué hago yo si está lloviendo encima con este tema de la mutualidad? Pues yo primero, a quien tenga el aguante de leer 1000, 2000 WhatsApp diarios o Facebook o lo que sea, yo recomiendo que estéis atentos a las redes sociales, ¿de acuerdo? Ahí hay muchísima información y se va viendo la evolución de todas estas cuestiones. ¿Y qué hago? ¿Me espero? ¿Me paso al reta? ¿Me quedo? Pues lo tenéis que decidir cada uno de vosotros. Ya digo que también hay fans de la mutualidad en las redes sociales. Informaros bien, decidir y haced lo que creáis que os conviene más según vuestra situación financiera. ¿Qué ocurre? Que hay que evaluar esa situación financiera. Estas decisiones no hay que tomarlas a la ligera, ¿vale? Yo os recomiendo que busquéis asesoramiento especializado, que no es el del gestor, que no es el del asesor, que no es el fiscalista. Esto es una cuestión financiera, no fiscal, ¿vale? Tiene implicaciones fiscales que también tendréis que consultar, pero la decisión es más bien financiera. Y tenéis que pensar a largo plazo y tenéis que planificar vuestro corto plazo, vuestro colchón de seguridad, vuestro medio plazo. Os hablará Mercedes lo que pueda de eso. Bueno, ¿qué hago? Me preguntan la mutualidad. Se ha visto, los compañeros lo han hecho. Siempre han obtenido la misma respuesta. Give me the money. Es decir, dame más contribución y te daré más prestación, ¿vale? Esta es la respuesta habitual en la mutualidad. ¿Voy al banco o a una aseguradora directamente? Pues ya digo, mucho mejor una aseguradora que un banco, pero tanto si vais a un banco como si vais a una aseguradora, ¿qué os van a decir? Que compréis lo suyo, porque solo tienen sus productos, ¿vale? Por tanto, ahí vais a morir en lo que os tengan que ofrecer, que a lo mejor es buenísimo, difícil si es un banco, pero a lo mejor no es lo que necesitáis. Luego estamos los consultores independientes, ¿no? Donde el cliente, pues sois vosotros, es el que pide la consulta, ¿no? Los consultores independientes, si hacemos las cosas bien, lo que tenemos que hacer es analizar vuestras finanzas y en función de cómo las tengáis, buscaros el mejor producto. Esto, desde luego, es como con los seguros. Un corredor de seguros, primero, no te va a costar más y segundo, te va a buscar dentro de los seguros disponibles para tu necesidad el que más te interese a ti. Porque tu corredor de seguros, igual que tu consultor financiero, el cliente eres tú y quiere que tú estés contento. Porque a él le da lo mismo. Cuando yo me pongo la chaqueta de consultor financiero, a mí me da lo mismo contratar con una compañía que con otra. Yo lo que quiero es que el resultado sea bueno para ti, para que me recomiendes y para que pues puedas tener el resultado esperado. A mí, que contrates con A o contrates con B, me da exactamente igual. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a buscar... perdona que te interrumpa. Preguntan que si tú al pasarte al reta sigues en la mutualidad. No, yo estoy parando la mutualidad y en función de las carencias de la incapacidad en autónomos, pues iré quitando prestaciones de la mutualidad, que como digo son una buena parte de las contribuciones que hacemos. Hay quien va a seguir aportando solo para cubrir esas otras prestaciones, esos otros seguros, para que no le baje su fondo en la mutualidad. Yo lo que voy a hacer es ir quitando
prestaciones accesorias de la mutualidad conforme vaya yo contratando mi seguro privado o vaya teniendo la cobertura con el RETA. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Bueno, ¿qué hacemos si tenemos 40 años? Pocas dudas hay. Hay mucho tiempo para cotizar en el RETA. Si tengo 50, todavía llego a tiempo. Si tengo 60, ahí habría que estudiarlo muy bien, ¿vale? De acuerdo a edad, salud, situación financiera, etcétera, ¿vale? ¿Qué soluciones de otro tipo hay? Pues desde el punto de vista político, algunos ven un callejón sin salida. Y además otros colectivos también, otras mutualidades también están afectadas por esto. Como ha dicho Amparo, con los partidos políticos se está negociando que apoyen una pasarela general al RETA y voluntaria donde podamos movilizar las aportaciones que hemos hecho a la mutualidad. Luego Mercedes os va a hablar de la tasa de sustitución. Ojo, Europa nos mira, ¿vale? La tasa de sustitución después os la explicarán, pero básicamente es si estamos como país dando unas prestaciones de jubilación pública muy altas o muy bajas. Ya os lo digo, la estamos dando muchísimo más alta de lo que recomienda Europa, ¿de acuerdo? Y los holandeses, los alemanes se están enfadando. Algo pasará, os lo explicarán después. ¿Me interesa cotizar mucho en RETA? Pues ya he dicho que depende. Si tenéis muchos años para cotizar en RETA, puede que sí, aunque no es tan beneficioso como un plan privado, pero podéis optar al 100%, y no os interesará cotizar mucho si tenéis pocos años para cotizar, ¿de acuerdo? Inmuebles, mucha gente dice, bueno, yo no estoy preocupado porque tengo inmuebles, los alquilo o los vendo. Mucho ojo, porque las tendencias, es bueno tener inmuebles, ¿de acuerdo? Pero las tendencias políticas que conocéis ahora están restringiendo mucho el derecho de propiedad, lo sabéis todos, que sois abogados. Eso está desincentivando la inversión en inmuebles, pero es que además no es seguro. Muchos economistas están advirtiendo que cuando se produzca el tijeretazo que se va a producir sí o sí en las prestaciones, sobre todo en las más altas de jubilación pública, el mercado se va a quedar ilíquido, porque van a ser millones los que entonces van a decir, menos mal que tengo inmuebles, lo voy a vender. Y si todo el mundo se pone a vender al mismo tiempo, pues, en fin, imaginaros lo que puede pasar. Voy rápido, porque si no, nos va a faltar tiempo. Quien quiera que me pregunte, que me consulte y le amplío. Bueno, y luego hemos visto las públicas, ahora vemos las soluciones privadas. ¿Qué ventajas tiene? Porque es tuyo y de nadie más, ¿vale? Esto equivale a lo que nuestros compatriotas europeos del norte pues tienen claro prácticamente desde que nacen, ¿no? Que uno se tiene que responsabilizar de sí mismo, que no tiene que esperar que papá Estado venga a solucionar nada, y que cuanto antes empieza uno a ahorrar, pues muchísimo mejor tendrá solucionado el tema en el momento de jubilarse, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis hijos jóvenes que estén trabajando y que puedan aportar desde 50 euros al mes, pues que se abran algo, ya aportarán más cuando ganen más, pero 50 euros con 20 y pocos años es muchísimo dinero con 67, ¿de acuerdo? Entonces, si nos responsabilizamos de nosotros mismos y desde el principio empezamos a ahorrar, pues no vamos a tener ningún problema con la jubilación. Tendremos que pagar mutualidad, tendremos que pagar RETA, pero no vamos a tener problemas, ¿vale? Supervisión. Con un seguro privado, pues tienes reaseguradoras detrás, tienes supervisión pública, tienes a la Unión Europea que está muy atenta. Los seguros privados, mutualidad aparte, no suelen estar domiciliados en España, ¿de acuerdo? Muchas veces están domiciliados en Irlanda, en Luxemburgo, en países que tienen una cultura financiera mucho mejor que la nuestra, desgraciadamente, y que supervisan bien, no como se supervisa aquí, ¿de acuerdo? También tenéis la información de las agencias de calificación, de los gobiernos, es decir, que hay mucha información para saber si un fondo es bueno o es malo. Si un fondo os da 5% para abajo, no es bueno, ¿vale?
y se puede obtener desde luego más del 10% anual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que somos muy conservadores y nos queremos ir a la renta fija. Eso en el corto plazo puede tener sentido, para no arriesgar, ¿vale? Primero hay que tener en cuenta que renta fija no es renta garantizada. Es decir, que si quiebra, que se lo digan a los de Rumasa y los pagarés que emitieron, que eso era renta fija. Si quiebra quien tiene que pagar, pues será la renta fija, pero tú te has quedado a 0 euros, ¿vale? ¿Qué sucede? Que son inversiones al corto plazo menos arriesgadas, y menos riesgo significa menos rentabilidad. Estas son las inversiones que en el 80% hace la mutualidad, ¿vale? Renta variable, no, es que yo no quiero jugar a bolsa, que no es jugar a bolsa es comprarse acciones. Aquí hablamos de miles de activos financieros que tiene cada fondo y que si uno va mal, otro va a ir bien y lo va a compensar, ¿vale? Ahí no se juega nada. Sí es verdad que si bajan los mercados y tú vas a rescatar tu fondo de renta variable demasiado pronto, puedes perder dinero. Pero si tú te has planificado bien y respetas el tiempo para el que has sacado esa renta a largo plazo, pues es tan seguro o más como cualquier otro sistema, ¿de acuerdo? La fiscalidad, mutualidad de la abogacía, planes de pensiones, 40-50% os lo quitan, de todo, de lo que habéis puesto y de lo que habéis ganado. En el tema de un PIAS Unit Link, mal me ha salido, Unit Linked, que os explicará Mercedes después, pues la fiscalidad va en función no de rentas del trabajo, como es el caso de la mutualidad, sino que va en función de rentas del capital mobiliario, que va a empezar en un 29% y podéis llegar, si os planificáis bien, a tener un gravamen de solo el 1,5%, prácticamente despreciable. Pero eso hay que planificarlo antes. No lo vais a tener si no lo preparáis, ¿vale? La renta variable desde la perspectiva histórica. A ver, se dice que quien ha estado en renta variable más de 8 años nadie ha perdido, ¿vale? Porque las caídas se recuperan, el dinero está, se recuperan rápidamente. Volatilidad y riesgo. Si ponemos todos los huevos en la misma cesta, si no tenemos un fondo diversificado, pues tenemos volatilidad, estamos expuestos a la volatilidad y tenemos más riesgo. El paradigma, las criptomonedas, que lo mismo te dan muchísima rentabilidad, que se quedan prácticamente en nada en cosa de meses, ¿no? Por tanto, ¿todos los huevos en la misma cesta? No, no. Vamos a tener inmuebles, pero pocos. No nos vayan a tener, porque ya, esto ya lo anticipaba yo, el gran tenedor de los inmuebles iba a bajar de 10 a 5, vale, ya ha sucedido. La próxima bajada va a ser de 5 a 3, y si tenéis 3 inmuebles, os van a crujir, ¿vale? Entonces, inmuebles sí, pero poco. Un fondo que complemente lo que vais a obtener de renta y mutualidad, y luego pues algún otro activo que tengáis, pues por ejemplo el alquiler del despacho, la venta del fondo de comercio o lo que sea, ¿vale? Bueno, la inflación no la hemos mencionado. Sabéis que el dinero que no está rentando se está perdiendo, ¿eh? No voy a incidir mucho sobre eso, ahora quizá os explique más en Mercedes. Los bancos, ya os he advertido, os meten un plan de pensiones y a volar, mucho ojo. Planes de pensiones, no, por favor. Escuchad esto muy bien, ¿vale? Os decía que los consultores financieros se caracterizan por su independencia y aquí os he mencionado las figuras para ahorrar al medio y a largo plazo en renta variable, que son el Unit Link y el PIAS, ¿vale? Son figuras complejas que requieren... Esto no vas a un supermercado y te lo compras, esto hay que planificarlo bien, ¿eh? A lo largo de la vida, pues si tenéis al lado a vuestro consultor, mejor, que ya conoce vuestras finanzas y os va a ayudar. Un análisis financiero completo es lo que os recomiendo, os va a llevar tiempo, todos tenemos plazos, todos tenemos vistas, las tenemos, sabemos que lo urgente nos come, pero ¿no se ha visto con esto de la mutualidad que lo importante es lo importante y lo urgente es lo urgente? Llevemos cuidado con eso, no tengamos prisa. Por mirar rápido, por lo menos en mi caso, por mirar rápido las comunicaciones de la mutualidad, yo no me había enterado de todo esto, ¿de acuerdo? Confiaba que todo estaba en orden. No hagamos estas cosas con prisa.
Si es previo análisis financiero completo, mucho mejor, que es lo que haría un europeo del norte. Y como no va a dar tiempo, yo quería poneros ejemplos, ¿no? De un PIAS a 40 años con aportaciones periódicas, otra teniendo 50 años con una prima inicial, que puede moverse de la mutualidad o de otro ahorro, más aportaciones periódicas, a 60 años con una prima única, un Unilink, pero no da tiempo, ¿vale? Os voy a poner en manos de mi compañera Mercedes, que como yo ya estoy agotado, va a continuar esta presentación y que seguro que os va a gustar muchísimo su exposición, ¿vale? Espero haberos ayudado y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, José Antonio. Voy a trasladarle el control remoto a Mercedes, ¿vale? Hago la presentación de Mercedes, reactivas el audio cuando quieras. Nuestra compañera que va a continuar con la ponencia es Mercedes Quintanar Garrigos y igualmente a un brevísimo resumen de su currículum. Es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, lleva 28 años de ejercicio profesional, abogada laboralista representando a un sindicato durante 22 años, mediadora de conflictos y consultora en una financiera independiente. Y sin más dilación, Mercedes, te doy paso. Perfecto, muchas gracias, María Amparo. Y bueno, daros las gracias a todos los compañeros por estar hoy aquí. Y bueno, dado que ya vamos bastante pasados de tiempo, voy a hacer lo posible por ir lo más rápido posible, pero también quiero que quede todo esto también bastante claro. La exposición va sobre todo dirigida a que, con independencia de que estemos en la mutualidad, que estemos en el RETA, lo que sí que os invito yo a través de lo que os voy a comentar hoy es a la reflexión de que da igual que seamos trabajadores por cuenta ajena, tengamos una base de cotización alta, da igual que seamos autónomos, tengamos una cotización más alta o más baja, da igual que estemos en la mutualidad, el denominador común de todo esto o de todas las personas que finalmente vamos a acabar jubilándonos es que nuestro poder adquisitivo va a bajar sí o sí. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo que nosotros vemos a lo largo de nuestras planificaciones financieras, cuando estamos con las familias, con las empresas, es que no sé muy bien la razón. Cuando les preguntas cuánto les gustaría, de qué dinero les gustaría disponer el día de mañana, cuando estén jubilados todos, no sé la razón, te dicen menos dinero. Y te quedas un poco reflexionando y dices, ¿y qué te hace a ti pensar que vas a necesitar menos? Entonces, eso es algo para tenerlo en cuenta, es decir, cuando nosotros nos jubilemos, en principio los primeros años vamos a estar bien y no sé por qué, y lo sabéis todos, que nos da que tenemos más tiempo libre y nos da por gastar más, ¿no? Pues viajamos más si nos gusta, en fin, etcétera. Pero luego va a llegar un momento en que ya no vamos a estar tan bien. Es decir, nos vamos a estar acercando cada vez más, cada vez somos más mayores, vamos a necesitar ayuda, esa ayuda vale mucho dinero. De la misma manera, a lo mejor invertimos más en farmacia, para farmacia, etcétera. Entonces, todo eso son gastos añadidos que nosotros ahora, como nos sentimos muy bien, no lo pensamos. Entonces, lo que voy a hablar ahora es un poco para llamaros a la reflexión. Es decir, yo como afectada, igual que vosotros, empecé a cotizar en la mutualidad de la abogacía en el año 95 y nunca me pasé al RETA, siempre estaba en la mutualidad. Y yo tenía claro, desde hace ya tiempo, yo sabía que iba a necesitar un complemento, porque es evidente que no iba a tener suficiente el día de mañana con lo que la mutua me diera. Entonces, ahora mismo se ha puesto todo esto de manifiesto, estamos todos en esto, pero os invito a que lo penséis y os deis cuenta, quiero decir, no vamos a quedarnos todos en un callejón sin salida, vamos a hacer todo lo posible para que realmente al final tengamos la jubilación más digna posible a nivel público. Eso es así, hay que lucharlo, pero no os obcequéis en que eso va a ser lo que os va a dar de comer, de una manera que vais a poder vivir de una manera muy digna, o al menos con el mismo poder adquisitivo que habéis tenido hasta ahora, porque eso no va a ser así. Y cuanto antes lo sepamos mejor y cuanto antes reaccionemos también mejor. ¿Vale? Esto quería un poco poner en encuadre. Aquí lo que estáis viendo es pues para que sepáis que en España somos 10 millones de pensionistas y el salario medio de un pensionista es de unos 1.000 euros al mes, porque sabéis que hay pensionistas que ganan más dinero, otros menos, pero la media es de unos 1.008 euros al mes, como aquí os he puesto. Por tanto,
necesitamos 10.000 millones de euros al mes para poder pagar a los pensionistas, o sea, es lo que necesita la Seguridad Social. Vale. ¿Cuántos trabajadores activos hay ahora mismo en España? Tenemos 19 millones. ¿Y cuánto están aportando al sistema de la Seguridad Social? Unos 9.000 millones de euros al mes aproximadamente. Por tanto, sabéis que están entrando 9.000 millones de euros al mes a través de los trabajadores activos y están saliendo de las arcas de la Seguridad Social 10.000 millones de euros al mes. ¿Eso qué significa? Pues claramente hay un déficit. 1.000 millones de euros todos los meses y lo multiplicamos por 12 meses que tiene un año, pues hay un déficit de unos 12.000 millones de euros anuales que el Estado no tiene, que la Seguridad Social no tiene. Luego, sabéis que los pensionistas reciben sus 2 pagas extras, en junio y en diciembre. Por tanto, si son 10.000 millones de euros cada mes lo que hace falta, por 2 pagas más, son 20.000 millones de euros más al año. Por tanto, 20.000 más 12.000, pues ahí tenemos un déficit total anual que se va acumulando año a año de 32.000 millones de euros. Vale. Habréis escuchado hablar de la hucha de las pensiones, ¿vale? Pues se empezó a hacer en el 2003 y en 2011 habían acumulado ya 66.816 millones de euros. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente, como no hay dinero, pues está continuamente sacando dinero de ahí y en el 2020 quedaban aproximadamente unos 2.138 millones de euros. Y va para abajo. Y las perspectivas son de que evidentemente se va a ir vaciando cada vez más. ¿Qué hace entonces la Seguridad Social si no tiene dinero? Pues está continuamente pidiendo préstamos a otras partidas presupuestarias. Y dependiendo de las fuentes que consultemos, estamos entre 50.000 y 150.000 millones de euros de deuda que tiene la Seguridad Social en pensiones. Si tuviéramos que comparar el sistema de pensiones de la Seguridad Social con un sistema privado, con una empresa, podríamos decir que están en quiebra, una quiebra técnica. ¿Por qué? Porque no puede continuar asumiendo ese endeudamiento tan exagerado que tiene, ¿vale? Entonces, aquí es donde os quiero hablar de la tasa de sustitución que ya ha mencionado José Antonio antes. Os explico. Hace ya muchísimo tiempo, la Unión Europea empezó a avisar y a decirle a los países de la Unión que al ser los países más desarrollados, lo que se estaba viendo hacía muchísimo tiempo es que las pirámides poblacionales estaban invirtiendo. Entonces, cada vez nacían menos niños y las personas mayores cada vez morían más tarde. Entonces, evidentemente, de donde no hay no se puede sacar. Si la manera de sostener nuestro sistema de la Seguridad Social es a través de los trabajadores activos y cada vez nacen menos, y encima las personas mayores cada vez mueren más tarde, las cuentas no salen. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, vamos a implementar en nuestro... No sé por qué se ha puesto esto azul. Vamos a implementar en los diferentes estados lo que se denomina la tasa de sustitución. Esto lo que se quería conseguir es que al final se pagaran menos pensiones. Entonces, en la mayoría de los países europeos, los países lo que han hecho es hablar claramente a sus ciudadanos y decirles que deberían de hacerse ahorros privados para la jubilación porque del Estado no van a poder vivir de una manera digna. ¿Vale? Podrían cobrar algo simbólico, pero no iba a ser suficiente para poder vivir, ¿no? Como jubilados. Entonces, ¿qué es la tasa de sustitución? Pues aquí lo veis. Es el porcentaje que vamos a cobrar de nuestro salario en relación con la pensión pública. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo? ¿Cuál va a ser la pérdida de poder adquisitivo de estar trabajando a estar jubilado? Ejemplo, yo cobro 1.000 euros estando trabajando, me jubilo, cobro 750. ¿Cuál es la tasa de sustitución? Un 75%. ¿Qué pérdida de poder adquisitivo estoy teniendo? Un 25%. Estoy cobrando de menos de estar trabajando 1.000 euros a estar jubilado 750. ¿Vale? Esa es la tasa de sustitución. Esto que veis aquí es una tabla que creó en su momento la Unión Europea, donde se establece cómo deberían de evolucionar las tasas de sustitución en Europa, ¿vale? Y aquí aparecen una serie de países. Entonces, si os fijáis aquí abajo, no sé si lo veis bien, pero yo os lo digo, aquí la media de la tasa de sustitución en la Unión Europea en el año 2020 ya era un 42,7%, ¿vale? Es decir, yo gano 1.000 euros y al final me aplican un 42,7%, pues voy a ganar 427 euros jubilado. ¿De acuerdo? Estas tasas de sustitución, como comprenderéis, esto no se puede implantar de un día para otro, porque si no esto sería una locura. Por tanto, desde que la Unión Europea ya se dio cuenta de que el paradigma había que cambiarlo, fue cuando los diferentes países a lo largo de muchísimos años han ido incorporándolo
a sus legislaciones. Por eso, aquí tenéis justo arriba de la media de la Unión Europea en el 2020, Holanda tenía ya un 29,7% de tasa de sustitución. Por ejemplo, Irlanda estaba en un 29,3%, o Suecia un 33,7%, y así sucesivamente, todo muy bajita. Pero España, que está aquí arriba en negrita, en el año 2020 seguía con un 73,6% de tasa de sustitución, una tasa altísima que no puede pagar. Ahí es por lo que veis y enlazo con el déficit que os he hablado anteriormente, porque se empeña en pagar algo que no puede. ¿Y qué hace? Se endeuda cada vez más. Fijaos que llama muchísimo la atención quién tiene por arriba España, Luxemburgo, un ducado súper rico que si quisiera podría pagar el 100% de la pensión y no tiene ningún problema. Son medio millón de habitantes frente a 48 millones que hay en España. Y tiene un punto más, 74,6% de tasa de sustitución. O sea, algo totalmente inconcebible. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que quería poner de manifiesto, que hay muchas personas que no conocen que existe esta tasa de sustitución, y cada vez que España va a alguna convención europea, como decía José Antonio, le tiran de las orejas. ¿Y por qué le tiran de las orejas? Porque cada vez que va a pedir dinero lo que le dicen es: hagan ustedes el favor de bajar su tasa de sustitución y acomodarla a como han hecho el resto de países europeos. Bueno, una vez que hemos hablado de esto y empezamos, bueno, hemos llegado hasta aquí, vemos un poco cómo está el sistema de pensiones, ¿vale? Que esto estaría afectando en este caso respecto a nuestro colectivo, a lo que es el RETA, es decir, todas aquellas personas que se vayan a pasar al régimen de trabajadores autónomos y salir de la mutualidad. Vale, una vez que ya hemos visto cómo está el sistema de pensiones y que realmente nosotros tenemos que empujar de alguna forma y hacer nosotros un ahorro privado, porque no podemos confiar en poder vivir dignamente solamente con la prestación que nos dé el Estado. Entonces, aquí os he puesto una diapositiva que a mí me gusta mucho, de Albert Einstein, que nos está hablando del interés compuesto. El interés compuesto, os lo explico así muy brevemente, consiste en lo siguiente, lo voy a decir de forma muy coloquial. Imaginaos que tenemos 1.000 euros y estos 1.000 euros salen al mercado financiero y se invierten, ¿vale? Y nos dan, por ejemplo, un 10% de interés. Esos son 100 euros. Si esos 100 euros los dejamos donde están, nos volverán a dar otro 10%, que son 10 euros. Y esos 10 euros, si los dejamos donde están, nos volverán a dar otro 10%, que es 1 euro. Por tanto, de 1.000 euros podemos llegar a conseguir 1.111. Si yo dejo los 1.000 euros por los 111 y pongo 1.000 euros más o lo que yo quiera, o pueda, mejor dicho, el proceso de generar intereses comienza de nuevo y empiezan a generarse intereses de intereses que al final provocan lo que nosotros llamamos el efecto bola de nieve, es decir, conseguir que el dinero se multiplique. ¿Por cuánto? Pues no lo sabemos, depende del tiempo. Aquí el tiempo es un grado, cuanto más tiempo lo dejemos, más va a crecer nuestro dinero. Por eso Albert Einstein decía ya hace muchísimo tiempo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se beneficia y el que no, lo paga. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. El dinero tiene que trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero. Bien, entonces, como ya hemos visto que podemos, gracias al interés compuesto, conseguir rentabilizar nuestro dinero, eso es lo que estamos haciendo a través de la mutualidad. El tema es que, como veréis, que ahora voy a poner un informe trimestral mío, la mutualidad nos viene diciendo desde muchísimos años que el interés aproximado que se entiende que podíamos sacar de nuestro ahorro está entre un 3, un 4 o un 4,5 máximo, digamos. ¿Vale? Y esa es más o menos la media, un 3, 3,5 que ha venido durante años y años obteniendo de rentabilidad por el dinero que nosotros ponemos en la mutualidad. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacer lo posible por conseguir mucha más rentabilidad. Ahora vamos a hablar de cuando nosotros decimos hacer un ahorro para la jubilación, tenemos como dos herramientas fundamentales. Por un lado tenemos el plan de pensiones, el PP, como decía José Antonio, no es partido político, y el PPA, plan de previsión asegurada, es lo mismo. Lo único que el plan de pensiones lo comercializa el banco y el PPA lo comercializan las aseguradoras, pero coloquialmente, plan de pensiones. Vale, y por otro lado tenemos el PIAS, plan individual de ahorro sistemático. Bien, ahora os voy a explicar uno y otro. Os he puesto un ejemplo. Imaginaos que nosotros empezamos a hacer unas aportaciones periódicas todos los meses en un plan alternativo para nuestra jubilación y al final, pues imaginaos, yo que sé, ponemos por ejemplo 200 euros todos los meses, ¿vale? Y al final, cuando llega el momento de nuestra jubilación, pues nosotros hemos invertido 70.000 euros, es decir, que han salido de nuestro bolsillo a, por ejemplo, 200 euros al mes.
y hemos obtenido una rentabilidad de 30.000 euros, me lo invento, ¿vale? Esto no es nada real, pero quería que al final me salga que tengo 100.000 en total, ¿vale? Para hablar de cantidades así, más fáciles. Entonces, vamos a pasar. Y aquí os voy explicando lo que aquí aparece. Os voy a explicar primero lo que es la fiscalidad. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el plan de pensiones. Entonces, imaginaos que llega el momento de nuestra jubilación y nosotros tenemos 100.000 euros. Acordaos que hemos puesto 70.000 euros nosotros con nuestro esfuerzo y 30.000 euros es la rentabilidad que hemos obtenido. Vale, vamos al final y decimos, bueno, venimos a rescatar de golpe nuestros 100.000 euros. Deme mis 100.000 euros. Vale, si eso es así, el plan de pensiones va a tributar más o menos un 36% que se va a quedar haciendo, que serían unos 36.000 euros. ¿De acuerdo? Y nosotros nos llevaríamos al bolsillo, esta vez significa bolsillo, es decir, para nosotros nos quedarían 64.000. Pues como veis, para mí un atraco más normal. Vale, vámonos a la parte derecha. Perdón, antes de irme a la parte derecha. Como ha dicho José Antonio antes, los planes de pensiones tributan como rendimientos del trabajo. Es decir, que si yo he puesto 100.000 euros en total, yo voy a tener que tributar a Hacienda por los 100.000, no solo por el beneficio obtenido, que han sido 30.000, sino que voy a tributar por los 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ese año, cuando yo voy a rescatar mi plan de pensiones, por ejemplo, mi base imponible de lo que yo trabajo son 40.000 euros al año, me lo invento, pues ese año para Hacienda es como si yo hubiese ganado 140.000. Los 100.000 del plan de pensiones, porque lo rescato en ese momento, más los 40.000. Bien, entonces, por eso os he explicado que de esos 100.000, Hacienda se lleva 36.000 y yo me llevo al bolsillo 64.000. Vámonos a la parte derecha y en lugar de tener un plan de pensiones, tenemos un PIAS y nosotros lo vamos a rescatar también de golpe. Vamos a ir y vamos a decir, deme mis 100.000 euros. Tributa como rendimiento del capital mobiliario, solamente vamos a tributar por el beneficio obtenido. ¿Eso qué significa? Que los primeros 70.000 euros que los hemos puesto nosotros con nuestro esfuerzo al bolsillo, eso Hacienda, nada. Y de los otros 30.000 euros, que sí que tenemos que darle cuentas a Hacienda, vamos a tributar los primeros 6.000 euros del beneficio obtenido al 19%, hasta 50.000 euros del beneficio al 21% y más de 50.000 al 23%. Bien, entonces, más o menos, como son 30.000 euros de beneficio obtenido, más o menos vamos a tributar un 20%, y esos son 6.000 euros que se llevaría Hacienda, ¿vale? Por tanto, a nuestro bolsillo finalmente irían 94.000. Si comparamos los dos lados, derecha e izquierda, en el plan de pensiones al bolsillo van 64.000. Perdón. Si esto es así, en el primer ejemplo irían al bolsillo 64.000 euros y en el segundo ejemplo irían 94.000, ¿de acuerdo? A Hacienda le hemos pagado en el primer ejemplo 36.000 y en el segundo 6.000, ¿vale? Se ve claramente la diferencia abismal. Ahora vámonos a la parte izquierda otra vez. Tengo un plan de pensiones, llega el momento de retirarlo y tengo, por ejemplo, 400.000 euros en el plan de pensiones. Y me dicen, y dice la persona, bueno, ¿yo qué voy a hacer con 400.000 euros de momento en la cuenta? Pues mejor lo cobro como una renta vitalicia, como un complemento a lo que voy a tener de pensión pública. Por ejemplo, 1.500 euros todos los meses. Un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo decido hacerlo así, voy a tributar a Hacienda más o menos un 22% de esos 100.000. Por tanto, 22.000 euros se los quedaría Hacienda y unos 78.000 irían al bolsillo, ¿vale? De la otra manera, teniendo un PIAS como renta vitalicias, ya sabemos que esos 70.000 euros, que es lo que yo he aportado con mi esfuerzo, van al bolsillo, eso nada, Hacienda no se entera. Y de los otros 30.000, aquí sí que tenemos una bonificación fiscal espectacular, que consiste en lo siguiente. Si yo empiezo a rescatar mi renta vitalicia, esto es un error donde pone 75, entre los 65 y los 70, si yo empiezo a rescatarlo entre los 65 y los 70, esa renta vitalicia, esos 1.500 euros, por ejemplo, 2.000, lo que sea, voy a tributar a Hacienda un 3% del beneficio. Por tanto, en este caso, un 3% de 30.000 euros son 900 euros que se llevaría Hacienda. No de golpe tampoco, sino a poquitos, por decirlo de alguna forma, durante toda la vida que me quede hasta que fallezca, que esté cobrando yo esos 1.500 euros. Pero puede haber una bonificación fiscal aún más interesante, y es que imaginaos que yo cobro esa renta vitalicia, empiezo a cobrarla superado los 70, por ejemplo a los 71 ya valdría. Pues entonces yo tributaría al 1,5%, ¿de acuerdo? Por tanto, en lugar de ser 900 euros que se llevaría Hacienda, se llevaría 450, la mitad, ¿vale?
Por tanto, como veis, la diferencia es abismal. En la renta vitalicia de un plan de pensiones, Hacienda se queda con 22.000 euros y, sin embargo, en la renta vitalicia de un PIA se va a quedar con 900 o con 450. Como veis, no hay punto de comparación, ¿vale? Esto quería que lo supierais porque la mayoría de las personas no conocen los PIA. Si no lo conocen, no por nada, sino realmente es porque a los bancos, que normalmente son los que nos comercializan, no les interesa que se conozca. ¿Por qué? Porque, como estaba apuntado antes José Antonio, lo que quieren es que tú tengas tu plan de pensiones hasta el final, ¿vale? Hasta que llegue el momento de tu jubilación, porque hay algunas excepciones, como por ejemplo que seas un parado de larga duración, que tengas algún tipo de invalidez, pero si no, no lo puedes tocar. Sin embargo, sí que podemos hacer rescates parciales o totales cuando queramos de los PIAs. Entonces, Perdona que te interrumpa, Mercedes, porque a colación de lo que estás diciendo, me gustaría que aclararas que están preguntando, pero la mutualidad no es un PIA, no es un PIA, la mutualidad. la mutualidad, lo que nos obligan, digamos, según entras, es el plan universal, y ese plan universal es un híbrido, ni es un plan de pensiones como tal, ni es un PIAS, es un híbrido que está hecho solo para lo que es la mutualidad, pero el tratamiento fiscal es el del plan de pensiones. Eso, ahí es donde iba yo. Y también, Para dejar bien claro a los compañeros que el hachazo que te meten es el ejemplo que has dicho tú de los 100.000 que te quitan la rentabilidad y que te quedas con en la anterior diapositiva, que te quedas con 64. el tratamiento fiscal es el del plan de pensiones, igual, y tampoco lo puedes rescatar, ya lo sabemos, hasta la jubilación, ¿vale? O sea que eso es igual que si fuese un plan de pensiones. Ahora, tú puedes, por ejemplo, contratar un PIAS aparte, que es lo que decía José Antonio, u otra figura en la mutualidad, pero eso ya es complementario. Pero el obligatorio es el plan universal y funciona como un plan de pensiones a nivel fiscal. Vale, pues esto que veis aquí, espero que os sirva, porque va enfocado a lo siguiente. Este es el número de jubilación que le hemos calculado a José Antonio. Entonces, ¿por qué he puesto número de jubilación? Porque cuando nosotros seamos conscientes de que realmente tenemos que hacer un ahorro alternativo a lo que es nuestro plan público de jubilación, ya sea mutualidad o sea reta, nosotros necesitamos tener un objetivo claro. Es decir, si yo no sé realmente cuánto dinero voy a necesitar cuando me jubile, pues no sé si alternativamente tengo que ahorrar 100 euros, 50 o 300. Entonces, ¿qué es lo que necesitaré saber? Exactamente cuánto me va a costar la jubilación, cuánto me va a dar el Estado y cuánto voy a tener que poner yo. Y en función de eso podré ya tener un objetivo claro, ¿no? de hacia dónde ir. Entonces yo he mantenido una conversación con José Antonio y le pregunté, imagínate, José Antonio, que hoy es el día de tu jubilación, ¿vale? ¿Con cuánto dinero te gustaría jubilarte al mes? Y él me dijo que 2.000 euros. Y yo le dije, ¿cuántos años te gustaría vivir jubilado? ¿Vale? Y me dijo, bueno, pues si me jubilo sobre los 70, pues desde los 70 a los 90, 20 años. Esos son 240 meses jubilado, que veis aquí. ¿Cuántos años le quedan para la jubilación? Creo que aquí hay un error, pero te he puesto 24 años, José Antonio. Te he puesto un poquito más joven. Vale. Entonces, ¿veis aquí que pone inflación media anual 3%? Vale, pues la media histórica de la inflación, es decir, esa devaluación del precio del dinero, la media histórica desde incluso antes de entrar en la Unión Europea está en un 3%. Es decir, cada año que pasa, nuestro dinero se devalúa en un 3%. Entonces, aunque estemos ahora en unas inflaciones altísimas, eso no es representativo de un histórico. Por tanto, yo he cogido la media, que es el 3%. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los 2.000 euros de hoy, con los que se quiere jubilar José Antonio, dentro de 24 años, no son los mismos 2.000 euros de dentro de 24 años. Entonces, ¿cómo calculamos a qué van a equivaler esos 2.000 euros? Pues multiplicamos el 3% de inflación por los 24 años que le quedan para jubilarse. Y eso es un 72% de inflación. Por tanto, José Antonio necesitará 3.440 euros dentro de 24 años para llevar una vida de 2.000 euros de oro. Seguimos. Base de cotización. Yo he puesto aquí, antes de que se produjera el cambio legislativo. Mercedes, me vas a perdonar que te interrumpa, ¿vale? Más que nada por aclarar, porque estaban haciendo preguntas respecto de si la gente quiere pasarse ahora al reta,
están preguntando, ¿qué pasa con el dinero de la mutualidad? ¿Nos lo podemos llevar? No. Precisamente ese es el problema que tenemos y eso es lo que estamos luchando, llevamos luchando nosotros, Defenda, llevamos 3 años luchando para hacer precisamente esa pasarela de la mutua al RETA. Si nos queremos pasar al RETA, podemos pasarnos al RETA, pero el dinero que hay en la mutua, ese dinero es intocable. Hasta que te jubiles, no puedes coger ese dinero, no puedes llevártelo al RETA. Por eso esa es la gran lucha que tenemos, es la lucha titánica de decir, pues yo al RETA o hacer un PIAS o hacer lo que yo quiera con ese dinero o simplemente vivir, porque tenemos a un compañero con un caso muy sangrante en Defenda, que es que está ahora mismo, él se pasó al RETA en el 2020 con la pandemia y es que no puede vivir, o sea, es que necesita ese dinero que tiene 80 y tantos mil euros en la RETA, en la mutua, lo necesita para vivir, para subsistir. O sea, porque lleva de baja más de un año, porque está enfermo, porque está... Y no puede, o sea, es que son situaciones muy, muy, muy sangrantes, que tú tengas ese dinero ahí congelado, estás ahí pues secuestrado, tienes ese dinero secuestrado y no puedes hacer nada con ese dinero hasta que te jubiles. Entonces, esa es la gran lucha de poder recuperar ese dinero y tú pasarlo al RETA, que luego hagan cálculos actuariales para que te computen los años que correspondan en el RETA, o hacerte un PIAS o hacer lo que tú quieras con ese dinero. Y esa es la gran lucha. Y perdóname por interrumpirte, Mercedes, pero había muchas preguntas en este sentido y para que la gente lo tenga claro, ¿no? Que el gran problema en la actualidad es ese. Eso es. Muy bien, fenómeno. Pues seguimos. Hasta aquí creo que había hablado de lo que era aplicándole la inflación, ¿vale? Que José Antonio va a necesitar 3.440 euros dentro de 24 años para llevar la vida de 2.000 euros de hoy, ¿vale? Que él quería jubilarse con 2.000 euros. Entonces, la base de cotización estaba diciendo que antes de que se produjera el cambio legislativo, optábamos en el RETA. La base mínima de cotización se optaba a 944 euros al mes y esa era la cuota mínima que se pagaba, que eran 285 euros, ¿vale? Todos los meses. Vale, entonces, veis aquí que pone tasa de sustitución, lo que os he explicado antes, ¿vale? La tasa de sustitución, en este caso, si nos vamos a 24 años vista, tengo yo aquí delante la tabla que os he puesto antes, y ese 73,6% que había en el año 2020, dentro de, en el 2047, que es cuando José Antonio se jubilaría, tendría que estar ya en un 53,6. O sea, tendría que haber bajado del 73,6 al 53,6. Por tanto, como nos estamos yendo todo el rato a 24 años vista, estos 944 euros al mes se convertirían en 505,98. Ahora bien, como nos seguimos yendo a 24 años vista, estos 505,98, si le aplicamos un 72% de inflación, se convierten en 870,29 euros. Por tanto, si presumiblemente del Estado cobraremos unos 870, pero vamos a necesitar 3.440, la diferencia entre 3.440 y 870 es esta cantidad que tenemos en azul, que son 2.569 euros que necesitaría José Antonio poner cada mes, porque no se lo va a dar nadie. Si multiplicamos estos 2.569 por los 20 años jubilado, estos 240 meses jubilado, nos dan la friolera de más de 600.000 euros, que es la cantidad que José Antonio tendría que tener preparada para su jubilación. Ese es su número de jubilación. Entonces, quería poneros esto de manifiesto, por eso lo enlazo con lo que he dicho al principio, porque es muy importante que nos demos cuenta que con independencia de que lo que hayamos cotizado al RETA o a la mutua, siempre vamos a necesitar algo alternativo para poder mantener nuestro nivel de poder adquisitivo. Esto que veis aquí es un informe mío, un informe trimestral de la mutua, ¿vale? Entonces aquí aparece pensión esperada mensual de jubilación, a un 3, a un 3,5 y a un 4. ¿Vale? A un 3, por ejemplo, me sale que yo cobraría 543,11 euros, ¿vale? Cuando yo me jubile. Un apunte súper importante que yo tuve que aclarar en la mutua, porque aquí, si lo vemos y no te lo explican, no está claro. Estos 543,11 no es dinero de ahora, es el dinero que yo voy a cobrar dentro de estos 24 años cuando yo me jubile. ¿De acuerdo? O sea, no hay que sumarle la inflación.
y en lugar de 543 van a ser 800. No, estos 543 están calculados a día de 24 años vista, cuando yo me jubile. Entonces, eso es súper importante, tenerlo presente, y si no lo preguntamos bien, pues ahí hay errores. Entonces, he hecho exactamente lo mismo, he puesto número de jubilación Mercedes, los datos son los mismos, 2.000 euros, yo también quiero 2.000 como José Antonio, quiero vivir 20 años jubilada, me quedan 24 años, la inflación lo mismo, los 3.440. Y lo que he hecho aquí es poner ni tasa de sustitución ni nada, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de la mutualidad, no tiene nada que ver con el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Por tanto, esto está en blanco. Y lo que he puesto es qué prestación voy a tener yo de la mutualidad, 543,11. Bien, no hay inflación que valga, esa es la cantidad que yo voy a tener dentro de 24 años. Por tanto, al final, si yo voy a necesitar 3.440 y recibiré de la mutua 543, tengo que poner casi 3.000 euros todos los meses para llevar una vida de 2.000 de hoy. Por tanto, mi número está cercano a los 700.000 euros. ¿Vale? Bien. Y ya para terminar, os pongo una propuesta, no lleva ningún tipo de marca de nada, simplemente se lo hemos hecho a José Antonio y es un PIAS, porque estamos hablando de que sería lo más interesante. Entonces, hemos hecho un ejemplo como si él aportara, por ejemplo, 300 euros todos los meses durante 24 años que le quedan y a un tipo de crecimiento constante. Constante es que él ha elegido poner 300 y no va a subir con el IPC ni nada. Bueno, pues aquí vemos las aportaciones que ha ido haciendo, aportaciones acumuladas, y aquí vemos un escenario moderado y un escenario favorable. No está el escenario desfavorable porque ha habido una nueva legislación de hace un par de meses que obliga a poner, cada vez que se hace un proyecto de ahorro e inversión, se obliga a poner todo el escenario negativo, me da igual que yo esté aportando 20 años que 40, ¿vale? Porque quieren que los asegurados vean que todo el escenario negativo durante los 30 o 40 años. ¿Ha pasado esto alguna vez en 300 años de capitalismo? Nunca. En 300 años de la bolsa esto no ha ocurrido jamás. Por tanto, esto no es real. Por eso está el escenario moderado y el favorable. Entonces, nos vamos al final. Y aquí vemos nosotros, en este caso, José Antonio, con su esfuerzo, a razón de 300 euros al mes, habría puesto finalmente, si lo hubiera tenido en una cuenta corriente, tendría 86.400 euros, pero como no la ha tenido en una cuenta corriente, en un escenario moderado tenemos una media de un 7,23% de rentabilidad anual y en un escenario favorable tenemos una media de un 11,63% de rentabilidad anual. La media está sobre un 10%, por tanto estaríamos más cerca del favorable que del moderado. Si es así, de los 86.400 euros, en un escenario favorable estaría superando los 427.000 euros y en un escenario moderado superando los 224.000. Como estamos en un 10%, entre el 7 y el 11, pues estaríamos sobre unos 400.000 euros. Es decir, José Antonio habría sido capaz, gracias al interés compuesto, de haber multiplicado prácticamente por 5 veces su inversión. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hoy os quería enseñar. Acabar ya diciendo que hay esperanza, que vamos a continuar luchando por nuestros derechos, que es lo que tenemos que hacer. Llevamos toda la vida aportando a la mutualidad y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, eso es así. Y vamos a hacer lo posible por conseguir lo que nos merecemos, pero eso no quita que con independencia de aquello por lo que vamos a seguir luchando, que sí, que nosotros desde nuestro esfuerzo nos preocupemos por nosotros mismos y no lo dejemos todo en manos públicas, ¿vale? Porque sabemos ya de entrada que no va a ser suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, José Antonio. Estoy contigo, que efectivamente lo que tenemos no es suficiente y es necesario hacer algo, un plus para que podamos llegar con dignidad a nuestra jubilación. Y como nos hemos ido ya mucho de tiempo, porque son ya las 9 menos 5 y no quiero robar mucho más tiempo, sí me gustaría lanzaros alguna pregunta más, porque va a ser imposible responder todas las preguntas que hay en el chat, pero sí que adelanto a todos los participantes y asistentes a esta charla que haremos más, que no os preocupéis, que entendemos que se ha quedado corta, que hay muchas dudas, que hay muchas preguntas. De hecho, hay
compañeros que dicen que a raíz de esta charla, pues que lógicamente le han surgido más dudas, y eso es muy habitual, ¿no? Porque cuando no se sabe nada no tienes dudas. La ignorancia es osada y además con los ojos tapados, ¿no? En el momento que alguien te pone un poquito de luz, te entran más dudas. Una de las preguntas que ponen en respecto al tema de poder, a ver, te dice, si te pasas la reta y como el fondo no lo puedes recuperar hasta la fecha de jubilación, mi pregunta es, ¿podríamos pasar el fondo al PIAS de la mutua? ¿La mutua tiene algún PIAS que podría hacerse este cambio? Que la conteste quien quiera, de los dos. A ver, la mutua tiene un PIAS, ¿vale? Tiene un PIAS. Una de las ventajas de los PIAS es que, al contrario de lo que sucede con el plan universal, se pueden pasar de una empresa gestora a otra. Es decir, puedes cambiar de PIAS y llevarte las cantidades que tienes ahí depositadas, si encuentras otro plan que te parezca mejor. Y de hecho estamos ayudando a algunos compañeros a trasladar sus PIAs de la mutualidad o de otros sitios, ¿no? No, pero la pregunta es... iba a contestarla, pero para poner la diferencia entre plan universal y PIAs. Entonces, ¿qué sucede con el plan universal? Que no es así, que no es como con el PIAs, ¿eh? Es decir, que se queda bloqueado, por eso decía Mercedes que es un híbrido, es una especie, en las redes sociales a veces la han llamado Frankenstein, porque tiene lo malo de cada casa, según dicen algunos compañeros, ¿no? Entonces, no, se queda bloqueado simplemente y hasta que no te jubiles no puedes sacar nada de ahí. Ni siquiera están previstas las ventanas de incapacidad grave, etcétera, que últimamente se vienen aplicando a los planes de pensiones generales. Por eso está el ejemplo este que ponía Amparo, de ese otro compañero de Defenda que tiene ahí un buen dinero y no lo puede usar y está pasando necesidad cuando el dinero está ahí bloqueado. Es decir, efectivamente, pues, es la puntualización que quiero hacer, porque hubo una época antes del 2016 que en situaciones excepcionales sí que se podía rescatar ese dinero, pero en el 2016 hubo un cambio legislativo y esa oportunidad, esa posibilidad excepcional de rescatar ese dinero en estas situaciones, se la cargaron automáticamente. Entonces, si ya estábamos mal, pues a partir del 2016 ya esa oportunidad que teníamos para hacer ese rescate excepcional también cambió. Por eso la insistencia nuestra de que si se ha cambiado por ley, también la podemos modificar. Entonces hay esperanza, como dice Mercedes. Y yo lo siento mucho porque son las 9 y tenemos que cerrar ya aquí. Lo siento por todas las preguntas y por eso las he ido lanzando, porque veía que se estaba alargando mucho. Y simplemente daros las gracias a los dos, Mercedes, José Antonio, muchas gracias por vuestras exposiciones y por darnos una luz, ¿no? Sobre todo a todos lo que hemos estado aquí presentes y que hemos podido participar en vuestra charla, que nos habéis aclarado muchas dudas, que nos habéis dejado también con muchas inquietudes, y por eso os emplazo a que podamos vernos en otra charla y poder seguir aclarando dudas a compañeros en este tema que nos preocupa tanto a todos, porque en definitiva es asegurarnos nuestra jubilación con la dignidad que merecemos. Esto es un sinvivir, estamos ahí ayudando a muchísima gente y resolviendo un montón de dudas y leyendo miles de... Y lo hace uno con gusto porque se pone en la posición del compañero. Claro. Y como nosotros, pues otros muchísimos compañeros que están colaborando cada uno en la materia que más sabe para que esto funcione y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, si no nos ayudamos entre nosotros los abogados no nos va a ayudar.
Eso está claro. Lo que sí os animo a todos los que os han quedado las preguntas en el tintero, que nos las remitáis al correo de Agenfis y así en una próxima charla las podemos tener organizadas, se las puedo pasar a los ponentes y hacemos la charla en base a esas preguntas que han quedado sin contestar. Así que os animo a todos los participantes a que nos mandéis todas las preguntas que tengáis a asociaciondefenda@gmail.com y así podemos organizar otra con esas preguntas. María Pues Amparo, muchas gracias. María Amparo, están preguntando por aquí que algunas personas que han llegado tarde que si pueden tener la grabación. La grabación vamos a ver cómo la gestionamos para ver, porque ahora mismo la página nuestra está en reconstrucción, que es ahí donde subimos todas las charlas. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos, de qué manera lo subimos o si la subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Todavía no lo sabemos, pero vamos, la charla está grabada y de una manera u otra la difundiremos. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.